Este año he tenido una fantástica relación con el cine chileno. He visto 4 películas nacionales importantes, las 4 me han gustado mucho y de paso 3 de ellas fueron experiencias en salas de cine, lo que al menos para mí marca precedentes. Por lo mismo, ya que todavía estamos en la semana de fiestas patrias aquí en Chile, me pareció totalmente pertinente hacer un video como este que funja como una especie de especial cine chileno 2025, no solo para poder hacer opiniones rapiditas y sin spoilers de estas películas, sino también para recomendárselas a todos ustedes. La primera de ellas, sin ningún tipo de dudas, es la película Denominación de Origen del director Tomás Alzamora. Esta película, para los que no lo sepan, realmente rompió récords aquí en Chile. Es un documental falso de comedia sobre longanizas y la gente simplemente repletó las salas de cine. Todos los horarios se agotaban. Fue realmente un hit. Ante esto, el primer punto positivo que me gustaría destacar de la experiencia es que los personajes son entrañables. Es un docu falso, como acabo de mencionar, pero los personajes que aparecen en pantalla se sienten tan reales, se sienten tan aterrizados, son tan simpáticos que es prácticamente imposible no conectar con ellos. De hecho, sin ir más lejos, la película toma algunas decisiones creativas en su segunda mitad que afectan literalmente a algunos de estos personajes y uno como espectador lo siente. Uno realmente está conectado con ellos, uno realmente se preocupa por ellos. Y eso, por supuesto, me parece fantástico considerando los géneros de este proyecto y considerando, por supuesto, los cánones del cine nacional. A todo eso se le agrega, por supuesto, el montaje. El montaje de la película es bastante creativo, es bastante efectivo, realmente no hace sentir su duración y en general hay decisiones creativas dentro de este apartado que yo al menos aprecio bastante. Y lo mejor de todo es que incluso algunas de estas decisiones son derechamente bizarras, son derechamente decisiones que uno tal vez no vería en pantalla grande dentro del cine chileno tan comúnmente y aún así están y aún así funcionan. Por otro lado, la premisa es totalmente inusual. La premisa del documental o del docuficción es refrescante. Se siente como algo novedoso, se siente como una aproximación a un tema del cual generalmente no se toca nada. Y para conocimiento de todos, les leo la sinopsis. Tras perder injustamente el título de la mejor longaniza de Chile, en la pequeña localidad de San Carlos surgió un movimiento social que busca obtener la denominación de origen y devolverle la dignidad a toda una comunidad. Y es eso. Díganme ustedes si hay otra película parecida a esta. Díganme ustedes dentro del cine nacional qué otro documental o docuficción se ha aproximado a una premisa tan creativa. Y por último, pero no menos importante, hay que sumarle al resto el hecho de que la experiencia es sumamente bien intencionada. No se siente una película manipuladora, no es una película fuerte, grosera, lasciva. Para nada, es simplemente buena intención tras buena intención. Ahora bien, por supuesto no es una experiencia perfecta, no creo que sea la merecedora de las 5 estrellas como algunos han estado proclamando, y las razones de eso son las siguientes. No todo el humor funciona, es una comedia documental de ficción y al final del día siento que hay una buena porción de chistes que no terminan calando al 100%. Tuve la oportunidad de verla en una sala bastante llena, como ya dije, fue un hit absoluto y la verdad, algunos momentos no pegaban del todo. Sumado a eso, también habría que decir que algunos diálogos se sienten bastante sobreimpuestos, no solo porque en general se sienten poco naturales dentro de algunos contextos, sino que además a nivel técnico se nota a leguas que no fueron dichos en el momento. Esto, por supuesto, no es una falta grave, y menos dentro de una producción que tampoco tuvo un tremendo presupuesto del cual alardear, pero igualmente se nota. Y por último, el final se siente bastante agridulce, y yo sé que es intencional, pero para una película con tantas buenas intenciones, con tanta energía, tan jocosa, tan divertida en general, que el final sea tan triste o agridulce, a mí me pareció un golpe bastante fuerte. Obviamente, aprecio la intención y obviamente siento de que el final se siente así porque uno está conectado mucho con los personajes, entonces eso también es un punto positivo, pero en general tal vez yo hubiese elegido otra forma para cerrar la historia.
Así que ahí lo tienen, denominación de origen, documental de ficción de comedia chileno, todo un hit aquí en Chile, llenó las salas de cine, es un éxito rotundo y yo tuve la oportunidad de verlo en salas de cine. Sin lugar a dudas, una muy buena experiencia. Pasamos ahora a la película Me rompiste el corazón, dirigida por Boris Kuerchia, basada en la historia de amor de Roberto Parra y la negra Esther. Y esta es una película biográfica, entre comillas, que realmente toca más a la sociedad chilena que probablemente a otros países. Entonces, si es que por casualidad tienen la oportunidad de ver esta película, tienen que saber que está muy arraigada al público chileno, muy arraigada, muy conectada con lo que son nuestras raíces. Pero, por supuesto, esto no quita que uno pueda destacar algunos puntos positivos y negativos dentro del propio visionado. Y el primer punto positivo que me gustaría destacar en ese apartado es que la música es hermosísima. La música es hipnótica, la música te lleva por la experiencia absolutamente de la mano. Y este punto perfectamente refleja lo que mencioné hace unos segundos atrás. La música de esta película conecta mucho con nuestro folclore. Son cuecas, son tonadas que uno ha escuchado a lo largo de su vida, principalmente si uno vive aquí en Chile. Entonces, escucharla nuevamente en esta película hace que todo simplemente florezca. De hecho, pude ver esta película en una sala igualmente bastante llena, lo que por supuesto me da mucho orgullo, y pude evidenciar que la gente realmente conectaba con la música. Casi que faltaba que alguien se parara a bailar y la experiencia estaba completa. Sumado a eso, no puedo dejar pasar por supuesto el punto de las actuaciones. Daniel Muñoz y Carmen Gloria Bresky son estupendos en la película. Tal vez podrían haber dado más si el libreto les hubiese permitido haber dado más, pero en general los dos son muy buenos actores y en pantalla son dinamita. Principalmente Daniel Muñoz, que en mi opinión es uno de los grandes actores chilenos que tenemos trabajando en la actualidad y que como Roberto Parra calza como anillo al dedo. Todas sus interpretaciones son una delicia. Y por último, la narrativa, añadido a todo lo anterior, tiene decisiones creativas que son bastante ambiciosas, que son bastante arriesgadas y yo genuinamente eso no me lo esperaba de un proyecto como este. Estoy hablando de la puesta en escena, el uso de maquetas, romper la cuarta pared o incluso enrevesar subtramas que generalmente no se ven en el cine chileno. Y eso, por supuesto, sorprende. Que estés viendo una película nacional que tome riesgos a la hora de narrar su historia, a mí me parece digno de aplausos. No estoy diciendo que todo funcione, pero el riesgo definitivamente se admira. De hecho, lo acabo de mencionar y lo quiero reforzar ahora, en la película se utilizan maquetas para representar algunos momentos de transición entre la historia y me pareció eso un recurso espectacular, se ve fantástico. Ahora bien, pasando a lo negativo o a lo que me convenció menos, por decirlo de alguna forma, la misma narrativa que acabo de alabar también se puede sentir bastante enrevesada. Literalmente ocupé esta palabra anteriormente y eso es lo que ocurre. La historia se segmenta, tiene como 3 puntos de tiempo distintos y para cuando termina uno se pregunta, ¿era realmente todo eso necesario? Y la verdad, si me lo preguntan a mí, la respuesta es no. Perfectamente podríamos haber visto esta misma historia de Roberto Parra y la negra Esther sin tener que segmentar tanto los puntos de vista simplemente para enrevesar la historia de forma innecesaria. Como digo, uno aprecia los riesgos, pero esto no funciona. De hecho, hay algunos momentos en donde precisamente esta división de puntos de vista rompe el ritmo y es una película que dura con suerte 1 hora 15 minutos, 1 hora 20 y aún así no se siente tan prolija. Y hablando de prolijidad, lamentablemente el apartado técnico carece de ello. Es un apartado técnico bastante inconsistente, principalmente en detalles que uno creería imperceptibles. Hay una escena, sin mentirles, en donde se nota que le pegaron una parte a la imagen como para capear tal vez el fondo o el paisaje y se ve muy mal. Pasa simplemente en 2 segundos, pero el hecho de que yo lo haya captado no habla muy bien del resultado final. Y todo esto nos lleva al último punto, y es que la historia igualmente podría haber sido mucho más profunda.
Se nota que hay muchos saltos de tiempo, se nota que la historia quiere condensar sus detalles y no deja que algunas situaciones respiren. Entonces la sensación es un poquitito agridulce porque disfruté mucho la película, creo que es buena, creo que es recomendable, pero tal vez la historia real que está representando merecía un libreto mejor, merecía una producción más grande, porque estoy seguro que la historia real es mucho más interesante. Así que sí, otra buena película chilena, otra película chilena interesante, otra película chilena entretenida que tal vez es un poco más inconsistente en algunos apartados, pero que igualmente recomiendo en demasía, sobre todo si quieren saber la historia de Roberto Parra y la Negra Esther. Y hablando de historias reales, la última película a comentar es Millonario, dirigida por los hermanos Isla. ¿Se imaginan que ustedes ganan la lotería o compran de estos cartones para jugar el Kino y cosas por el estilo con un pozo millonario? Ganan ese pozo millonario, pero luego no pueden encontrar el cartón que compraron. Bueno, esa es la historia que narra este documental. Y lo primero a destacar de este documental, más allá del hecho propio de que es de Netflix, entonces probablemente es la película más fácil de encontrar de todas las que estoy comentando, es que la producción que tiene es absolutamente espectacular. Esta película arrasa en este sentido con las anteriores dos. La puesta en escena, la dirección, las recreaciones, la cinematografía, todo tiene un nivel de calidad increíble para el cine nacional. Y eso, por supuesto, yo no lo puedo ignorar. Estaba viendo este documental y lo único que sentía era admiración. Admiración por estar viendo una producción tan grande, tan prolija, tan bien armada. Pero a esto se le suma también el hecho de que la historia real que está contando este documental es absolutamente fascinante. Si ustedes no saben nada de lo poquito que dije anteriormente, entonces quédense con eso, porque este documental no va a parar de sorprenderlos. Es literalmente una de esas historias que te hace pensar que está llegando a un clímax solo para después sorprenderte 3 o 4 veces más. Como dije, mientras menos sepan, mejor. Y si a todo esto le sumamos el hecho de que el montaje es totalmente prolijo y certero, siendo un documental que dura aproximadamente 1 hora 40, entonces tenemos una experiencia sumamente recomendable. Si les gustan los documentales y quieren ver una buena producción chilena, en mi opinión, Millonario cumple con eso. Sin embargo, por supuesto, no todo es perfecto. No estoy diciendo que esta película sea de 5 estrellas, una obra maestra ni nada por el estilo. Y en ese sentido, el primer punto negativo que me gustaría destacar es que algunas recreaciones, por muy bien filmadas que estén, son un poquitito desprolijas en otros apartados, principalmente actuaciones. Esto ocurre porque una de las ideas más interesantes del documental es poner a las personas reales de la historia a interpretar estas recreaciones. Y como estas personas evidentemente no son actores, hay varios momentos que se sienten muy poco naturales. Se nota a todas luces que lo intentan, y no estoy diciendo que el resultado sea pésimo, no estoy tirando beef respecto a eso, pero igualmente es algo que desentona, sobre todo cuando tienes una producción tan alucinante. Entonces, sentimientos encontrados, porque aprecio la idea, aprecio la intención, me encanta que sean las personas reales actuando esto, pero hay que reconocer que en lo que respecta a la naturalidad tenemos problemas. Y por último, añadido todo lo anterior, el ritmo de la segunda mitad, o más bien dicho del segundo acto, es bastante inconsistente. Nunca aburrido, pero inconsistente igualmente. Y esto lo dice alguien que siempre ha tenido problemas con los documentales. Sea el que sea, casi todos los documentales me terminan pesando. A veces duran 1 hora, 1 hora y cuarto, 1 hora 20 y todos me parecen pesados en ritmo. Y lamentablemente Millonario no es la excepción. Esto evidentemente no es un punto negativo grave, pero también hay que reconocer cuando algunas fracciones de la historia terminan funcionando menos que otras. Y el segundo acto creo que se podría haber pulido un poquitito más.
Y esas entonces son las 3 películas chilenas que me faltaba comentar de este 2025 que genuinamente me gustaron bastante. Con plena lluvia, no sé si el micrófono lo va a estar captando porque literalmente se está largando a llover en este momento. Cerramos entonces esta crítica triple, por decirlo de alguna forma, o recomendación triple de cine nacional que en mi opinión vale mucho la pena. Video que se complementa al 100% con el de La Ola hace unos días atrás. Pero bueno, díganme ahora ustedes en los comentarios qué opinan de estos 3 títulos comentados. ¿Les interesaron todos, uno más que otro? ¿Ya investigaron alguna historia real? Absolutamente todo para que los esté leyendo. Y para mis seguidores de Chile, felices fiestas patrias.